Muy buenas tardes. Estamos comenzando una nueva semana, la última de abril. Aquí en Polos Opuestos le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes, ciudadanos y Oye, ciudadanas de polos opuestos. te habías dado cuenta que el 1 de mayo, que es feriado, va a caer el sábado? Sí, Mm, un feriado menos. Ya, nada que hacer. Bueno, tenemos infinitas cosas que comentar. Estamos viendo si se puede conectar el diputado Diego Chalper. No hemos sabido nada de él. Estamos en el más absoluto abandono. Así que a ver si llega pronto. ojalá, pues, para tener puntos de vista distintos, aparentemente. Y que nos cuente desde esa vereda qué está pasando. Tal cual. Bueno, vamos directo al grano. ¿Qué te parecieron los anuncios que hizo ayer en la noche el presidente Piñera? A ver, yo creo que lo voy a mirar por un lado positivo y después voy a ir a las cosas que me parecen curiosas. Desde el punto de vista de la gente que nos está escuchando y que hasta antes de ayer su retiro del 10% dependía del Tribunal Constitucional, con esta propuesta del gobierno, más lo que ya está aprobado por el Parlamento, sujeto a revisión del tribunal, que va a haber retiro del 10%, nadie lo coloca en duda. Por angas o por mangas va a haber un retiro, el tercer retiro del 10%. Ahora, eso tiene que ver con los plazos. Si la oposición, como hoy día lo plantean los 24 senadores, le están diciendo que no al presidente, habría que esperar el fallo del Tribunal Constitucional, que es más o menos en 2 semanas y medio más. Al revés, si hay algún acuerdo con el gobierno en algunos temas de la propuesta del gobierno, de mejorarla, puede ser que este proyecto se tramite rápidamente. El proyecto puede llamarlo Piñera, ¿ya? Pero cualquiera de las dos circunstancia, lo más relevante para nuestros auditores que están interesados es que el 10% del tercer retiro va a ocurrir. No cabe otro escenario o alternativa. Ya, antes de profundizar en las críticas de la oposición, le damos la bienvenida al diputado Diego Chalper y queremos que Ah, nos cuente, muy diputado, bien. ¿qué pasó? ¿Cómo vieron ustedes desde el oficialismo estos anuncios del presidente Piñera ayer? A ver, mire, obviamente a uno siempre le gustaría que estas cosas lleguen antes, ¿ah? Pero tampoco vamos a decir que tenemos una oposición que es un premio Nobel de la Paz, ¿ah? Entonces, sí, usted sabe que la oposición tiene hoy día complejo de vampiro, está con los cuchillos y los colmillos del porte de un semáforo. Entonces, dado que eso ha sido así y la oposición se presenta muy dialogante ante el mundo, pero en la interna no lo es tanto, es que aquí tuvimos que salir con un proyecto propio, meterle discusión inmediata, y obviamente es un proyecto que si uno mira las cosas objetivamente, más allá de las opiniones que uno pueda tener, un proyecto que beneficia a 3 millones de personas más, es un proyecto mejor. El resto, mire, aquí usted va a encontrar estas cuestiones como los helados, Bárbara, hay para todos los gustos, pero hay cosas que son nomás, y que haya 3 millones más de personas favorecidas lo hace un proyecto mejor. Además, el proyecto anterior, o el proyecto Giles-oposición oportunista, es un proyecto que básicamente lo que tiene es que hacía una alusión a las rentas vitalicias, pero no decía cómo íbamos a resolver una cosa básica, que es que las compañías de seguro no tenían los fondos para poder hacer llegar esa renta vitalicia. En cambio, este proyecto, al hacerlo contra fondos del Estado, efectivamente hace viable el aporte a las rentas vitalicias. Y lo tercero, a mí me parece que el modelo que se implementa, y lo podremos discutir con Pancho, no tengo noticia de cómo lo interpreta él, este modelo de un punto con cargo al empleador y un punto con cargo a el Estado, es un poco lo que estábamos discutiendo en la reforma previsional. ¿Ah? Está bien, yo sé que eso a la oposición no le gusta, pero podrá no gustarle, pero decir que es una insensatez y las cosas que he escuchado yo por algunos senadores, yo creo que no es oportuno. Entonces, yo creo que aquí crear un verdadero fondo espejo, donde por todo punto adicional que te entregue el empleador, el Estado te va a, comillas, favorecer con un punto adicional, a mí me parece un formato bastante interesante. Entonces, yo al menos me declaro muy conforme. Y obviamente espero que la oposición, si lo que realmente le interesaba
era beneficiar a la mayor cantidad de personas, no empiecen a encontrar excusas para no aprobarlo, porque ellos sabían desde el minuto 1 que lo que estaban aprobando era inconstitucional. Así que yo al menos ahora me declaro, salí de la rebeldía a la defensa. Ya, para que todos quienes nos están viendo puedan entender, porque no sabemos si efectivamente están metidos o no. ¿Les parece que vayamos punto por punto para que quede clarito cuáles son las diferencias de los proyectos y las cosas nuevas? ¿Ya? Así, más o menos brevemente, para no estar todo el programa en eso. Punto 1. En este proyecto del gobierno se va a incluir, tal como decía el diputado, a 3 millones de personas que tienen saldo cero y que no iban a poder retirar un peso. O que hayan tenido. Lo que hayan tenido, considerando que hubieran podido juntar un poquitito ahora con sus últimas cotizaciones. Ya, esas 3 millones de personas no iban a poder sacar nada o casi nada, ahora les van a dar un bono, si es que se aprueba, de 200.000 pesos a cada uno. Eso es nuevo y es bien considerable, estamos hablando de 3 millones de personas. Bueno, otra cosa nueva tiene que ver con la reposición de los fondos. Ahí también pero párate ahí, párate en el primero, Vamos uno por uno. Yo creo que es bueno incorporar a los 3 millones de chilenos que carecían de fondo. Entonces el tercer retiro era completamente ridículo para ellos. Pero creo que el instrumento es parcialmente correcto. Yo creo que cuando tú estás revisando en una reforma previsional el sistema de AFP, traspasarle a las AFP por esta vía 834 millones de dólares no es apropiado cuando tú estás revisando la AFP completa. Ahora, yo lo que hubiera hecho es traspasarle directamente a esos 3 millones, cuenta RUT, etcétera, los 200.000 pesos, aunque considero que es poquitito, pero bueno, ya, 200.000 pesos por una sola vez a cada persona. Y así te hubieras eliminado un obstáculo que tenemos hoy día con el gobierno, el tema de la AFP. Ya, pero yo creo que eso debería ser fácil de conversar y zanjar. Sí, yo pienso pero espera un momentito. Mira, yo te voy a contar una infidencia. Yo estuve ayer a las 6 de la tarde en La Moneda, tuvimos una pequeña reunión ahí, y yo les dije que esto iba a tener 2 objeciones. Aquí hay testigos. Primera objeción, obvia, es que en el fondo, ¿por qué esta plata iba para las AFP y no para las cuentas RUT? Lo que acaba de decir Francisco. Y me contestó el ministro del Oli una cosa que me parece interesante poner arriba de la mesa, que me dijo que para el funcionamiento global del sistema, 1. 2, que esto no es para las AFP, sino que es para las cuentas de ahorro de los trabajadores. Y si alguien tenía alguna duda, me imagino que al menos en ese punto esta duda se habrá disuadido con los últimos 2 retiros. O sea, no es que esto entre a las utilidades de las AFP. No, y 3, sí. dado que esto entra a las cuentas de los trabajadores podrán tomar la decisión si lo retiran, si no lo retiran, si en definitiva lo acumulan para que después genere rentabilidad por la vía de la AFP. O sea, en el fondo, tú al hacérselo en la cuenta RUT, lo obligas a una decisión que puede tomar como puede no tomar. Entonces, a la larga, para el funcionamiento más global del sistema, y para, en definitiva, enriquecer las cuentas de ahorro de los trabajadores, parecía una buena idea hacerlo a las cuentas RUT. Y lo otro, yo les dije, les apuesto que cuando la oposición ya haya... Perdón, hacerlo a la cuenta RUT o a la cuenta individual de la Perdón, a la cuenta de la... Sí, pues, no está diciendo el revés. Lo otro que te iba a decir es que esto del monto, yo les dije, mire, cuando la oposición se dé por vencida de este argumento, porque va a quedar de manifiesto que a la cuenta del trabajador, esto va a pasar, nos van a decir que el monto es poco. Le apuesto, mire, de aquí a una semana nos van a estar pidiendo 500 lucas, porque yo capto, y esto espero que Pancho se lo tome bien, los pilló un poquito desprevenidos, no pensaban que el presidente iba a soltar tanto la muñeca, que la verdad que para nosotros también fue una sorpresa, ¿ah? Porque ustedes saben que el presidente a veces es devoto a la Virgen del Puño. Entonces, dado que eso es así, yo estoy seguro que la oposición está en una situación muy complicada, porque esto objetivamente hace nuestro proyecto mejor que el que se aprobó. Cuando usted le da una respuesta a las 3 millones de personas que iban a quedar afuera, que esto yo no vengo diciéndolo hoy día, usted se acordará que en el programa Bárbara esto lo vengo diciendo hace rato, me parece que este proyecto esto es lo que lo hace especialmente mejor que el otro. Bueno, pero yo pienso de que incluso el proyecto de la DIN, acuérdate que a través del Fondo Cesantía, tenía un mínimo de 400.000 pesos. Ahora, la posibilidad, creo yo, de que esos 3 millones de personas que han retirado todos sus fondos de la AFP tomen la opción de guardar las 200 lucas y no requerirlas, siendo ellos claramente parte del 40% más pobre,
Yo creo que lo que necesitan rápido son los 200.000 pesos y ojalá algo más. Pero la alternativa que, mira, voy a juntar 200 lucas para mi fondo de pensiones para que me dé una pensión de lucas 500, porque ya todo lo No, demás se fue, no. pero es que depende, pues, Pancho. A ver, lo que pasa es que Pero son... solamente para saber, yo creo que este es un punto que en la eventualidad que empecemos el trámite del proyecto de gobierno va a estar en las dos dimensiones, que sea una transferencia directa y que no pase por las FP, y segundo, que el monto sea mayor. Porque es por una vez nomás. Ahora, ojo, no, esto no es una eventualidad, Pancho. Este proyecto va a ingresar, se va a tramitar en la Comisión de Trabajo y vamos a ir viendo a la oposición votar. Entonces, yo quiero ver cómo van a No, pero hay argumentarle al país. indicaciones, pues. No, está bien, pero hay indicaciones que usted sabe son admisibles y otras que no son admisibles. Por ejemplo, modificar el monto no es admisible. Entonces, Pero modificar la forma de entrega sí es admisible. Ya, sí, pero, eso es más espérate, admisible. a ver, yo creo que eso de todas maneras va a ser algo que es razonable que se discuta, ¿ya? Pero en el caso de los Sí, montos, sí. ya, pues, al final es como, o podría la Aquí- sensación como, siempre todo va a estar malo y va a ser insuficiente, Sí, y si ofrecen pero sí, 200 a van a ver, pedir 300, y si ofrecen 800 van a pedir 900, pero porque Bárbara, te soy no se había hecho el franco, anuncio y ya teníamos muchas críticas, que se pero iban a robar, que mira, esto era un Bárbara, regalo para la FP, que no sé qué. mira, si esta cuestión no hay nada peor que ser más papista que el Papa. Yo sabía que la oposición iba a salir con eso y es parte de ser oposición. Yo hasta ahí, perfecto. Si lo que yo no considero razonable es que empecemos con la dinámica de los proyectos inconstitucionales y cogobernar de manera inconstitucional, pero que pidan más plata, si es parte de la política. Y la verdad es que hasta es bueno, porque quizás la oposición puede estirar un poquito el chicle en eso, que a mí también me parece poco, para serle franco. No lo puedo decir mucho, pero me parece poco, oiga. Pero lo otro importante es que esto es complementario al ingreso familiar de emergencia, porque alguien me preguntaba hoy día en mis redes sociales, ya, pero si yo soy beneficiario del IFE, entonces vamos a empezar con los típicos descuentos cruzados y no. Aquí estas 200 lucas van, sea usted beneficiario o no, del bono clase media y del IFE. Y eso también fue una cuestión que peleamos, porque lo que no quería que nos pasara era que alguien dijera, pucha, no, es que yo recibí 120.000 pesos del IFE, así que este bono va a ser de 80 lucas. No, siempre es de 200.000 pesos. Y creo que eso es una cosa también valiosa que tiende, y aquí sí estoy de acuerdo con Pancho, porque lo he escuchado que lo ha dicho, a políticas más universales. Porque en tiempos de pandemia, la verdad que la lógica de la focalización tiene que ir amainando. Ya. Ese es el primer punto. Vamos al otro. Ya. Otro punto es que este proyecto sí tiene incorporada la reincorporación o el reintegro de parte de los fondos, ¿ya? Y esto consistiría en la cotización adicional de 2 puntos mensuales, uno entregado por el Estado, y eso sería en forma universal con cierto tope, para obviamente no beneficiar con más recursos a los que más tienen. El Y tope otro, son 10 lucas. ya, y otro por parte del, o sea, empleador. Y eso ha generado chispas porque desde distintos gremios o pequeños empresarios también han dicho, pucha, no nos carguen la mano nosotros, ya la tenemos súper cargada. Algunos tienen a sus trabajadores suspendidos, han tenido que seguir pagando sus cotizaciones, endeudándose para eso, y ahora se les plantea que tienen que subirlo. ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que ahí hay un error en este tema en particular, porque está claro que vamos a sacar una reforma, nadie discute, que por primera vez después de 50 años, los empleadores van a volver a aportar vía cotización a la pensión del trabajador. Porque lo que es anómalo es que esto ocurre en todo el mundo, salvo en Chile entre 1973 y hoy. Eso está claro. Acuérdate que esos 6 puntos se negociaba si iban a ser medio punto por año, los 6. O sea, lo que te daba un plazo para el empleador de 9 años para llegar al régimen. Entonces, efectivamente, una cotización inmediata de 1 punto parece ser alto básicamente para la pequeña y microempresa. Y de hecho, hoy día en la segunda viene que los gremios dicen que con eso no están de acuerdo. No, El único que está de acuerdo es Sutil, era que no, pero el mundo empresarial, De las pymes. sobre todo, exactamente dice, bueno, ¿cómo les voy a poner un 1% más en estas circunstancias? Así que yo creo que ahora el aporte del Estado está bien, un 1%,
Pero yo creo que ahí va a haber otro temazo en el debate legislativo. Mire, yo a A eso ver. agregaría, a mí me Ujú. gusta, Bárbara, la lógica del fondo espejo. Es una cuestión que la estamos mirando afuera. ¿Qué es el fondo espejo? Que por punto que te pone el empleador, te pone un punto el Estado. Porque eso en el fondo estimula una lógica de complemento que yo creo que tenemos que ir instalando como una base en el país. Yo entiendo la queja del mundo pyme, ¿ah? De hecho estuve conversando con algunos dirigentes, la tenemos que mirar, pero también yo les recuerdo que hay un tope, ¿ah? Y eso, otra idea que estaba circulando que podemos evaluar es una cosa estratificada con una lógica distinta para las pymes y en el fondo para las grandes empresas. No sé, lo podemos pormenorizar, pero yo Pero creo ojo, francamente... ojo, Diego, es que es importante. El tope, tanto para el aporte del Estado como para el empleador, es 0,3 UF. Lo voy a hacer fácil, son 10.000 pesos. Ese es el tope. Por trabajador, pensando en el empleador, a eso me refiero. Pero ojo, 10.000 pesos, si tú estás pensando que equivale al 1% de cotización, estamos hablando de un sueldo de 1.000.000. ¿Estoy bien o me fallan las matemáticas? O sea, si tú dices que el tope es 0,3 UF, estáis pensando en un sueldo de 1.000.000, porque en el fondo podríamos decir que ese Claro, 1% equivale a 10 lucas, ¿no? Entonces, sí. eso ya es un sueldo bastante considerable en el Ya, país. pero Mira, yo creo que estamos confundiendo a la gente con esto. En vez de sí, no, simplificar, estamos enredando. pero es que Bárbara, digamos la firme, el proyecto es, miren, en simple, aquellas personas que hagan uso de este retiro, de este proyecto, tendrán que acogerse a una lógica en donde un 1%, o sea, cuando usted cotiza un 10% por previsión de vejez, ¿cierto? Un 10%, que va a su AFP. Ahora sería de un 12%, pero esos 2 puntos adicionales serían un punto por parte del empleado y un punto por parte del Estado. Lo que pasa es que tratándose de los empleadores y del Estado, Pancho tiene razón, con un tope de 0,3 UF, que eso hace que respecto a los sueldos superiores a 1.000.000, efectivamente el tope sería 0,3 UF. Es Ya, enredoso, pero en el fondo lo ya, que busca es pero a no ver, cargar en a la fácil, pyme con más que eso. no, no, y en fácil también no generar una desigualdad, porque imagínate el Estado aportar lo mismo por la persona que gana 300, 400, 500.000 pesos que por alguien que gana 3,5 millones. Claro, exactamente, El 10%, un punto. Sería súper claro, injusto, súper regresivo. Entonces hay que así ponerle es, un coto ahí. Más, muy bien. más allá de que por supuesto tiene impacto en sus empleadores, obvio, y que eso se va a traspasar al costo de cada trabajador, también lo terminamos pagando Bueno, nosotros ahí está, mismos. oye, y ahí está el otro punto que tú lo mencionas muy bien, pues sí, oye, yo eso le Hay que decía a decir mi las cosas amigo de como las son. pymes, sí, yo también le decía eso a las cosas de las pymes, pues usted cuando negocia los brutos, ajustan la fiesta también, pues entonces tratemos de ir buscando todos cómo colaboramos para sacar un proyecto bueno, pero a mí me parece que haya una lógica de retorno de los fondos, primera idea, y segundo, que ese retorno no sea con cargo a la plata de los trabajadores, me parece dos cosas valiosas, que cualquier persona de la socialdemocracia, como Pancho, que aspira a ser alguien como de la SPD alemana, debiese valorar. Yo soy de Schröder, ¿verdad? Tenía un parecido a Schroeder, de hecho. No, no de Schmidt. Me gusta la Claro. socialdemocracia de izquierda a mí, no la tercera vía. Ya, Está muy sigamos bien, está muy entonces. bien. Bueno, Yo soy esto se Pedro anunció. Sánchez, no Zapatero. Ya, y Ah, oye, mira, y otra cosa que se algún hizo día una. para hagamos un paréntesis, cuando estemos sin tema, hablemos de eso, porque a mí me entretiene mucho esos matices entre la socialdemocracia de izquierda y más de centro derecha. Así es. Ya, y oigan, y lo otro es que les quería comentar es que se hizo también una modificación para el caso de la renta vitalicia, en el que se va a poder permitir el retiro de todas maneras, que va a ser una especie como de préstamo que se va a pagar descontándose de las pensiones que van a recibir mensualmente hacia el futuro. Se buscó una fórmula en la que generaría menos ruido de lo que generaba en el proyecto original, en el fondo. O sea, yo pienso distinto a eso, y me adelanto para ver qué dice Pancho. El proyecto original hacía una cosa que yo de verdad no sabía cómo se iba a hacer, porque le decían a la gente que voy a retirar un 10% con cargo a sus rentas futuras. El problema es retirarlo de a dónde, si las compañías de seguro no tenían cómo tener la liquidez para hacerlo. Entonces les insistimos hasta el cansancio. Oye, fue No, tenían gente... la liquidez para hacerlo y de hecho pidieron ampliar el No, plazo a 30 días, pues. pero Pancho, sí. A ver, era meternos en un tremendo forro, perdónenme la expresión, porque era expropiatorio de fondos que usted al momento de jubilarse le traspasa
a la compañía para que le genere una renta vitalicia. Entonces, esto es lo que hace, porque aquí la oposición ha salido a decir que en el fondo esto es un préstamo respecto al Estado. No era muy distinto a lo que estábamos construyendo respecto de las compañías de seguro, porque lo que tú le estabas diciendo es que de comillas te adelantaran, un adelanto no es nada muy distinto a un préstamo, con cargo a pagarte con flujos mensuales. Entonces, yo creo que sea contra el Estado lo hace más realista y posible además, Pancho. Entonces yo creo que en esto, de verdad, acá el gobierno salió a salvar una situación que hubiese sido muy compleja. Tú sabías perfectamente que aquí nos íbamos a ver envueltos en conflictos incluso internacionales si esta cuestión se aprobaba. Entonces, yo la verdad es que creo que la solución fue bastante buena. Espero que no la banalicen con la cuestión del préstamo del Estado, porque creo que van a enredar una cuestión que es del todo razonable. O Mi sea, en opinión, estricto rigor no les deberían haber tocado nada porque ellos ya no tienen fondo. Entonces, esto, cualquier cosa que les permita retirar o algo similar podría ser un avance. Sí, Ahora, eso sí, yo creo ya, que eso se ve bien. y por Eh, último ahí también, eh, ojo, porque el- independiente de los mecanismos, esto implica que le va a bajar inmediatamente su pensión. Entonces, también va a hacer que solo si claro. alguien realmente lo necesita, lo tome, no por oportunidad, simplemente porque lo va a ver mermado hacia el futuro en todas sus pensiones. Bueno, pero ¿cuál vamos, fue? nos queda un tema, pues, ¿Cuál? el impuesto. Ah, muy bien. Y finalmente, como dice Francisco, en este caso, el 90% de los trabajadores que ganan, el rango es hasta 1.800.000 mensuales, no tendría que pagar ningún impuesto. Y desde 1.800.000 hacia arriba, que calculan es el 10%, ellos sí Mm. tendrían que pagar los impuestos que corresponden. O sea, es un porcentaje bien limitado para la gente que tiene rentas muy altas. Yo fíjate que en el cuadro de ingreso de Chile hubiera elevado esa cifra, porque 1.800.000 de ingreso está en el 10º decil, en el 10% relativo de mayores ingresos, pero eso es muy ancho, ese Sí. 10º decil. Entonces yo hubiera subido la puntería ahí, Sí, porque pero con ojo, 1.800.000 estás pescando a cualquier profesional. Sí, pero ojo, que un profesional que tuviera una crisis, que hubiera perdido su ingreso, bajaría, ya no estaría en ese rango. Ah, no, Mira, yo claro. pedí el Entonces, dato, claro. no le, Yo porque, a pedí, ver, sí. un profesional que gana, imagínense que es dentista, por decir uno, ¿ya? 1.800.000, Mm. y que ahora hace un año no puede trabajar, está hasta el cuello acogotado. Bueno, cuando se haga la declaración de impuestos, su ingreso no fueron 1.800.000 mensuales, entonces no tendría que pagar ese impuesto. Mm. Pero, Pero yo pero lo si subiría alguien igual, ha fíjate. mantenido su ingreso permanentemente, Mm. eh, probablemente, más allá de que hayan surgido necesidades, si es que ha logrado mantener ese ingreso permanente, claro, a menos que alguien hubiera ganado 3 millones y lo hubiera bajado a 1.800.000. Bueno, casos vamos a encontrar para todo. Ya, pero ¿Qué datos pediste, Diego? Sí, yo le pregunté al gobierno, así que cuando lo tenga es, ¿cuánta gente equivale dentro del mercado laboral general? Yo aquí contemplo informales, formales y obviamente independientes. ¿Ya? Personas que obtienen más de 1.800.000. Y preliminarmente les puedo decir que el 13% de los chilenos ganan más de 1.800.000. O sea, el 87% de los chilenos estarían exentos de pagar impuestos. En este formato. ¿Ah? Claro. Pero es bien sorprendente, ¿ah? El dato. Entonces a mí pedí que me lo desglosaran un poquito más porque no me cuadra, porque el último dato que vi es que el 75% de los chilenos gana no más de 400 lucas. Entonces la Es lo que es saltada en la mediana. Claro, yo me imagino por eso ¿No? llegué a esa así. El promedio de sueldo en Chile son 576.000 pesos. Eso, Y la ya, mediana, es decir, donde está exactamente la mitad, son 401.000 pesos. ya, ok. ¿Viste? ¿Ya? Algo así, por eso. Pero ese es el dato interesante, que chilenos que ganen más de 1.800.000 líquido es 13%. Pero ya, de nuevo, póngalo como dato en preliminar, porque me estaban mirando algunas cosas más, porque lo que dices tú, Bárbara, tienes razón, pues ha habido mucha gente que en el último tiempo ha caído brutalmente, o sea, ha tenido caídas muy inesperadas para cualquier ciclo normal. Ahora hay que explicar también en ese caso que el concepto de impuesto no es que se le cobre un impuesto al tiro, sino que ya, voy a sacar yo 4,5 millones, que es el tope, y estoy sobre 1,800,000 de ingreso mensual. Esos 4,400,000, que es el tope, van al próximo global complementario, que lo rindo en abril del 2022. Ahí donde
se le aplica el impuesto. No es ahora. Efectivamente, claro, no es que tengan que sacar y pagarlo. Ujú. De hecho, tal como decimos, si es que perdiera su ingreso o después no los tuviera, o quizá en el minuto que lo saca tiene un ingreso y después en los meses posteriores no, todo eso va a considerarse en la suma cuando tenga, y eventualmente no le toque pagar impuestos. Lo que pasa es O que, al contrario, si es que subiera pero muchísimo su sabes, ingreso, Bárbara, sí. que ese 10% 13 que dice Diego es de una amplitud enorme. Ahí hay gente, en ese Sí, po. 13% hay gente Sí, en claro, el piso 1.800.000 y en el techo 15, 12, 13, claro, 14. ¿Ah? claro. Hay más. Ya, Entonces yo los... pero ojo que no pagan el mismo impuesto tampoco, po. O sea, el que No, está no, el que gana no, 2 pero me millones paga refiero a un que impuesto y el que gana 6, 8, 10 sí, paga otro, es po. que el corte debiera ser, en mi opinión, apuntando al 5%, donde se concentra el alto ingreso, no al 13% en este caso. Ya, Creo pero eso yo. también yo creo Mm, que puede ser discutible. No, eso O es sea, Sí, interesante. no me imagino que eso sea un No, punto que y además te pueda agrego un debatir. dato, que este es un impuesto respecto a un retiro en particular de tanta plata, o sea, no estamos hablando de incrementar la carga tributaria general. ¿Ah? así No, Yo sí, creo que es. pero Pancho tiene un punto ahí. sí, pero no Mira, me imagino que esto sea una cosa escrita en piedra que no pueda eventualmente decir, no. ya, en vez de 1.800.000, 2.500.000, no sé, o la cifra que estimen necesaria, puede ser algo Mm, debatible. Pero lo que me sí, preocupa no es sé. que una vez que se estaba anunciando, ya desde la oposición estaban cuestionándolo, incluso diciendo, hoy nos parece súper bien, pero ese ya es el cuarto, que Bueno, promulgue aquí el es una otro y que ese pregunta, sea... oye, es una pregunta súper, súper de fondo. Supongamos que nosotros aprobamos este proyecto, con las virtudes y defectos que tiene, en 48 horas. Y resulta que el Tribunal Constitucional en 3 semanas más nos dice que el proyecto que ya estaba aprobado es constitucional. La pregunta ¿es el cuarto retiro? Mira, yo conversé esto con el senador Francisco Chaguán, ¿ya? Y Y dado que existe la posibilidad o que no se pongan de acuerdo, o que no haya ninguna negociación que pueda prosperar, o que ocurra ese, aunque eso lo ven poco posible, porque si ya en el anterior dijeron que era inconstitucional, este tiene muchos más factores que le suman a esa inconstitucional. O sea, y más encima, si estuviera un proyecto del gobierno de nuevo en carpeta, que de alguna manera les daría el espacio al tribunal de decir, este es inconstitucional, sin tener el temor de que la gente se quede sin nada, yo creo que no debería haber espacio para que eso ocurra, lo que tú dices, Francisco. Aún así, si pasa, otra de las opciones que se barajan, que me decía el senador, es que se presente un veto. Que perdona, ahora, pero el veto es en el trámite ahora, legislativo, po. ahora antes que pase o que empiece Ah, con veto. ya. Ah, perfecto. Ahora, Porque, sabes la verdad, Bárbara, mira, Pero que esta presentar es la un cuestión veto que ya podría ser como No, no, incendiar no, la pradera. no, no. Bueno, mira, ya a esta altura, nada se puede descartar, pero mira, yo creo que, yo de verdad espero que no lo tomen a mala, pero un ministro que considera que un proyecto que incorpora artículos expropiatorios, que incorpora claramente una atribución al Parlamento en contexto de iniciativa exclusiva en materias del presidente, yo no sé cómo vuelve a hacer clases de derecho constitucional al día siguiente. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, yo hay profesores de derecho constitucional de varias universidades, entonces yo espero que fallen en derecho y parte de la idea de este proyecto, me imagino, es descomprimir la presión para que puedan fallar en derecho. Este es un ¿te puedo hacer una proyecto pregunta técnica? nítidamente inconstitucional. Perdón. Una pregunta a un doctor en Derecho Constitucional, como el diputado Chalpe. El hecho que tú apruebes una reforma constitucional, que es el caso, ¿por qué el Tribunal Constitucional va a rechazar una reforma a la Constitución? Mira, muy buena pregunta. Por tres razones. Aquí hay, por decirlo así, dos tipos de constituyente. El constituyente originario, que es el que crea nuevas constituciones, ¿cierto? ¿Ya? Y el constituyente derivado, que es que en el fondo la constitución le atribuye a ciertos órganos el poder dictar normas que o complementen o modifiquen lo que hizo el constituyente derivado. La pregunta es, ¿tú puedes, por la vía de una reforma puesta en un lugar distinto donde eso está regulado, generar una incoherencia interna con lo que hizo el constituyente originario, dicho en castellano? Ponte tú que la nueva constitución estableciera que hay un derecho a la vivienda proveído por el Estado. Y tú después, desde la derecha, haces un artículo transitorio
donde en los hechos contradices ese artículo que está en un texto permanente. ¿Es eso posible? Y la verdad es que lo que falló el Tribunal Constitucional es que no. ¿Y por qué no? Tú en el fondo dentro de la Constitución tienes que tener una coherencia interna. Y eso hace que el constituyente derivado, incluso en sus reformas, tenga un límite, que es respetar la coherencia interna del texto original. Entonces, y aquí lo que te contestaría alguien como Atria es, bueno, esto es parte de los candados de la Constitución. Es que no es los candados de la Constitución chilena, todas las constituciones son textos que tienen que ser coherentes internamente, porque si no tú llegarías al absurdo, vos, Pancho, que podrías, por ejemplo, tener en el artículo 3º, que dice que Chile es un Estado unitario, y tú poner en un artículo transitorio que dada la pandemia Chile se transforma en un Estado federal. Eso es una cosa simplemente absurda, Ahora, posible, ¿eh? en fácil, pero sí, a ver, en absurda. fácil, nosotros tendríamos, o los diputados, habría que hacer una reforma que dijera ya, reforma de, por ejemplo, las atribuciones, qué sé yo, de iniciativa de gasto de ley. Y esa Así es. reforma, que va a reformar ese artículo, en donde todos los El artículos que señalan 65, cuáles son, claro, el artículo 65, tiene que ser entonces una reforma que diga exactamente eso. ¿Va? Así como la exacto. reforma que se hizo para modificar la Constitución y generar el proceso constituyente. Ya, eso es Así muy es. distinto a hacer una reforma para, qué sé yo, subir cualquier otra cosa, y tú entre medio de varias disposiciones le metís la cuchufleta, chica, que vulnera el artículo, en este caso el 65. Eso es Y además, fácil. esta materia es un punto muy complejo, Pancho, porque nuestra Constitución establece en el artículo 19, a propósito del derecho a la seguridad social, una serie de normas en estas materias, ¿te fijas? Entonces, lo que debió haberse hecho es hacerlo ahí. ¿Y por qué no se hace ahí? Para decirle a la firma y a los que nos están escuchando. Porque el artículo 19, para ser modificado, necesita un quórum de 2/3. Yo creo que una de las preguntas que nos vamos a tener que hacer en la nueva Constitución es si sigue esta lógica de quórum diferenciado, que la tienen algunos países, pero que es discutible, o sea, hay otros países que no las tienen. Y una de las, por decirlo así, dificultades de poder modificar esto, es que en estricto rigor habría que modificar el artículo, chuta, no, me quiero mandar creo que es No, el no, pero 19 número, no, por eso, 19 número pero para que la 18 creo que es. gente, para que nuestros auditores entiendan la lógica, si queremos modificar algo muy importante que esté en la Constitución, hay que hacer una reforma de ese Hay que hacerlo artículo ahí, directamente. hay que hacerlo No ahí, empezar a claro. hacer otra modificación nada que ver y meterle entre medio algo que vaya en contra de lo primero. Oye, ¿y por qué tienen tanta confianza en el rechazo? O sea, cuando cinco ministros del Tribunal Constitucional la vez anterior dijeron que el segundo retiro era constitucional. Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que, mira, no quiero ser, yo no soy experto en esto, pero normalmente cuando hay apendicitis se operan las peritonitis. Dicho en simple, si el proyecto anterior era una apendicitis, lo que mandó hoy del Congreso es una peritonitis. Porque ¿Ya? le agregaron dos cosas que para mí son muy difíciles de sostener. Uno es esta indicación de Matías Walker y la vaca, que en el fondo le agregaron a que no solamente que hay un tercer retiro, sino que en el fondo hay como una especie de excepción a la iniciativa exclusiva del presidente, y eso no lo van a aguantar. Y lo segundo es lo de las rentas vitalicias, lo que estábamos conversando recién, porque yo creo que eso contradice un principio de la no expropiación. O sea, yo creo que hay una expropiación de fondos en los hechos, y eso no lo va a aguantar el tribunal en el 1924. Ahora, puedo equivocarme, pues sí, obviamente en estas cosas son vaticinios, y efectivamente la pregunta tuya no es mala, en el sentido de que si aquí el tribunal en el fondo aprueba el proyecto de ley, nos vamos a quedar con una cosa loca, que es que podríamos aprobar un proyecto ahora presentado y el proyecto aprobado por el TC, y ahí, bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo qué hacemos con eso. Enredoso si el tribunal dice que es constitucional. No. Es enredoso. Va a ser un bonito cuadro. Yo no sé qué pasa ahí, fíjate. Pero vuelvo Voy a a la darle hipótesis. Dale una vuelta tú, mira. Se aprueba el actual, el que mandó el presidente. Y el tribunal dice en 2 o 3 semanas más que el otro es constitucional. ¿Qué se hace? Bueno, si es que existiera esa posibilidad, quizá el gobierno tendría que hacer lo que mencionábamos, por el veto. Pero así son decisiones demasiado duras y que tienen que tomar ahora. ¿Se estarán evaluando? No lo Claro, sé. porque ¿Habrá espacio, coraje? Voy a darle una vuelta, porque Pancho tiene un punto, porque el veto no... A ver, esto es un requerimiento pre-promulgación, en estricto rigor.
Claro. sea, el gobierno lo hizo antes de promulgar, por lo tanto, este es un requerimiento en estricto rigor preventivo. Sí. Pero ahí no me quiero pegar una patinada, pero yo intuyo que la posibilidad de vetar, no quiero decir nada, déjame evaluarlo porque no sé si está la posibilidad del veto, Bárbara, porque yo entiendo que el veto tiene que ser inmediatamente después, previo al requerimiento preventivo, pero tendría que revisarlo. Lo reviso para el miércoles, porque yo mañana tengo relaciones exteriores y el miércoles vuelvo. Ya. Bueno, ojalá que le hayamos intentado explicar las virtudes y defectos de este proyecto. Pero bueno. Sí, ahora, ya estábamos hablando de algunas críticas de la oposición respecto a algunos de los puntos que incluye esto. Otros se han mantenido firmes en decir, bueno, a ver, no hay ninguna negociación posible si no retira el requerimiento del Tribunal Constitucional. El gobierno pareciera que no está dispuesto a eso. Ahora, si hubiera confianza en que va a pasar, no estarían pidiendo eso tampoco, al contrario. La estrategia sería la que dice Francisco, tratar de apostar a tener los dos al mismo tiempo. Pero Claro. en lo concreto hubo una Ahora, declaración todo esto, de todos los claro, senadores. todo esto en un cuadro general de mucho conflicto, porque que finalmente el presidente, voy a situarlo en el presidente, termine por mandar un proyecto que en su esencia, en el corazón, más allá de lo que hemos conversado esta tarde, es lo mismo que la oposición viene hinchando y la mitad de la derecha hace como 2 meses. Bueno, increíble, porque al final el retiro del 10% con el mínimo el mínimo de, ¿cómo se llama?, de 1 millón de pesos y el máximo de 4,5 millones, no se cambia para nada en el proyecto del presidente Piñera. Y que además no Entonces, contó eso con la lleva, venia de Evópolis. No hemos comentado eso. No fueron. sí, claro. Dijeron que están totalmente en contra de esta política. No, y además con las declaraciones de Ignacio Briones anoche en Televisión Nacional, diciendo que es mala política. No, te genera otro tema. Ahora, no sé qué opina Desbordes sobre esto, o qué opina Lavín sobre esto. Pero Yo bueno, vi unas fotos que estaba difundiendo el alcalde Mario Desbordes, donde sale él con una posición como mirando el horizonte diciendo gracias, presidente, por haberlos escuchado. ya, dejemos hasta ahí nomás. Ya, muy bien. Oye, pero yo quiero contarle a los auditores de todo Chile algo que ha pasado piolita y que Me da risa, ocurre. déjame hasta ahí. ¿Sabes que me lo pegaste el famoso déjame hasta ahí nomás. Que está buena, como ya. Oye, y que ocurre en una de las comunas emblemáticas de la derecha históricamente, que es la comuna de Providencia. Viste que ayer tuve la oportunidad de conocer, tuve un Zoom, y voy a explicarles por qué. Esta es una de las pocas comunas en Chile con esa tradición de derecha, donde hay solo 2 candidatos a alcaldesa, ambas mujeres. En la inmensa mayoría de Chile hay más de 2 candidatos. Pero en el caso de Providencia se produce, por así decirlo, la bipolaridad total. Solo 2 candidatas. La candidata de la derecha, Evelyn Matei, y la única candidata de toda la oposición. Además elegida en primaria inédita, donde participó toda la oposición. Y la eligieron a ella, que se llama Verónica Pardo. Entonces, Diego, imagínate que en Providencia, donde se enfrentan los 2 bloques completos, sin matiz alguno, ganara la oposición. Eso significaría un golpe para la derecha y ¿para qué decir? Para Evelyn Matei y sus aspiraciones presidenciales, pero con un dato que yo no recordaba. El dato es que en el plebiscito, en la comuna de Providencia, 60.000 votos y un poco más por el apruebo y 30.000 votos y un poco más por el rechazo. O sea, si la candidata de la oposición, Verónica Pardo, logra alinear detrás de ella a los que hace 4 meses votaron por el apruebo, le gana a la Evelyn Matei. Oye, ¿quién es ella? Perdón que sea por la ignorancia, pero es un nombre que no suena muy conocido. O sea, no es comparable a Evelyn Matei en el nivel de conocimiento. No, claro, es de 1 a 1000 el nivel de conocimiento. Además, ella es independiente, pero la gracia que tiene es que hubo como 9 candidatos a alcalde
y alcaldesas de la oposición fueron a la primaria y la ganó ella. Le ganó a los demócratas cristianos, a los comunistas, a los socialistas, al PPD, a todo el mundo. Pero yo le preguntaba esto a ella y dije yo, va, o sea, no es carrera corrida de la Evelyn Matei en Providencia. Por los números. Además, nunca supimos si la Evelyn Matei había votado rechazo o apruebo, ¿se acuerdan, no? Sí, pero es que yo no sé si ese es un eje para la gente elegir a su candidato, ¿no? O sea, alguien Lo que pensará, voy a sucede es elegir a mi que, alcaldesa o alcalde dependiendo si votó apruebo o rechazo. ¿Será un eje No, yo creo que pero o no no? lo vamos a saber hasta el domingo 16. sí, es verdad, vamos a tener que ver cuánto se influye. Yo creo que hay otro elemento, que hay mucho nuevo votante que se Exactamente. movilizó para el plebiscito, que no sabemos si se va a volver a movilizar. Yo soy más de la idea de que la votación, a ver, lo que pasa es que además tenemos una cosa muy compleja, que es que el mismo día vota usted por alcalde, que es una votación totalmente despolitizada, mucho más local, y por constituyente. Entonces, usted no se puede desdoblar tanto, Claro. porque yo creo que el voto constituyente, salvo comunas muy específicas, va a ser un voto de partido. O sea, usted va a votar por el constituyente si tiene una afiliación partidaria del PPD, y si usted es de izquierda, por alguien de izquierda. Es muy raro que se vote por la persona en lo constituyente, creo yo, ¿ah? Porque la Es verdad que es la más el política de todos, pues. claro. Sí, es como Entonces, el constituyente es como un diputado. El equivalente, me refiero. ahora va a ser entretenido mirar, esto para lo que les gusta la cuestión electoral, cómo son los cruces. Te invento, como una donde gane, por ejemplo, un candidato de alcalde de derecha, pero después salga más cargado a constituyentes de izquierda. Esa cuestión va a pasar, y va a pasar porque la gente a veces vota distinto. Por ejemplo, en Rancagua, por dar un ejemplo, Eduardo Soto arrasa, y es un candidato de la UDI, y sin embargo nosotros en Rancagua, la verdad es que a nivel de elecciones más políticas es una cuestión más cargada hacia la oposición. ¿Ah? Entonces, Ya, va a pero lo estar mismo que pasa con el entretenido. presidente, pues el presidente es de un sector y la mayoría de la Sí, Cámara y el Senado es del otro. sí. Sí. Es O una sea, anomalía que tenemos puede que ocurrir. corregir. Pues- Eso es una anomalía. ¿O no, Pancho Vidal? Yo creo que en eso Raro. estaremos de acuerdo tú y yo. Gobiernos Sí. de minoría, como parte del inventario. Bueno, esa fue otra que le aplaudió a la oposición, pues no es que, a propósito del líder que los aplaude la oposición, ¿ves? ¿Cómo? Usted sabe que eso es una herencia de una señora apellido Pérez, que también tenía la virtud de haber sido muy aplaudida por la oposición. Entonces, cuando a mí me dicen que hay algunos que tienen el mérito de que los aplaude la oposición, déjame estar ahí. No, lo que pasa es que la senadora entonces Lili Pérez más 3 diputados de Renovación Del Nacional, perecismo. claro, permitieron cambiar el binominal al proporcional. Así es. Y Y lo miren único lo que que nos quiero metieron. decirle, ciudadanos, es que uno aprende todos los días que en otra reunión que tuve el fin de semana por Zoom, Esperen, es que tenemos un problema. y Nos deberíamos haber ido a la pausa No, hace como 3 horas, así que ahora nos vamos a ir. Tepillé, los ya, pero únicos muy que no bien. escúchame los cómo lo quieren vamos son los delincuentes. En Tepillé han frustrado más de 54.000 delitos, protegiendo hogares, empresas, familias, niños y ancianos. No sea usted la próxima víctima, protéjase con Tepillé 24 horas del día, 365 días del año. No espere ser víctima, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Nos vamos rápido, rápido y volvemos con más por los opuestos. Me tenía que ir a Necesitamos la hasta el pausa. Loli. No tengo que ir a la pausa hasta hace como 20 minutos. Yo creo que ahora volvemos y se acaba. Después va a tener que arreglarlo José, no sé cómo. Sí, quedan como 5 minutos de programa. Quizá le podéis Eh, copiar esa parte antes y cortarlo, no sé. Sí, voy a hacer Pero, eso. voy a- le quiero hacer una pregunta para que se averigüe, Diego, porque también Oye, quedé pero te digo razón, sorprendido. lo del veto es un temazo. Sabes que lo voy a pensar bien, por eso no me quise tirar a la piscina. Es buen Yo creo que tema, ¿eh? yo creo que el veto murió ya. No No sé, sé, po, parece que porque lo como es antes de dijo. promulgarse, yo creo que podría, fíjate, porque yo creo que Piñera la hizo bien de hacer un requerimiento preventivo pre-promulgación. Entonces en una de esas Oye, puede vetar perdona, después. Diego, ¿y qué saca con el veto si tiene los 2/3 en ambas cámaras el proyecto? En una de esas. No, Persuadimos, pues. no, porque si existe la otra No, porque el alternativa. veto para que le resulte a Piñera es que el veto para que le resulte a Piñera es que no logre los 2/3 en cada cámara que le insistan en el tercer retiro. Claro. Lo que se llama el decreto de insistencia, así es. Bueno, pero ahí podremos persuadir un par de los nuestros que nos tiren más el elástico. Es que Sí, no es po. un par, po, weón. Vamos ¿Cómo a no? hacer- Los Ya. 2/3 en la cámara son 103.
y votaron 119 a favor. Ya, pero ahora hay otro proyecto, po. O sea, muchos de los que votaron a favor del retiro, si es que está este otro, pueden cambiar su voto. Porque Sí, está yo creo que este esa es la jugada. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo polos opuestos. Justo antes de irnos de la pausa, Francisco Vidal dijo que las vecinas le preguntaban en terreno o en las actividades que hacen virtualmente, algo que no supimos porque no fuimos a la pausa. Ahora lo queremos Mire, en saber. una entonces. conversación con el Partido Ciudadanos, aprendí algo nuevo, por eso quiero que si lo puede chequear, Diego. Yo siempre he argumentado que la proliferación de partidos en Chile se debe a que la legislación para prohibir partidos es muy laxa. Para que un partido en Chile no pueda seguir existiendo, tiene que sacar menos del 5% de los votos a nivel nacional en una elección de diputados. Si no logra eso, tiene que a lo menos sacar 4 parlamentarios. Pero además yo siempre argumentaba que aquel partido que no obtiene ni el 5 ni los 4 parlamentarios se fusiona con otro y sigue cascando. Lo que me informaron estos muchachos es que la fusión se terminó. ¿Por qué no te lo averiguas, Diego? Me lo averiguo. Porque Déjame sería una averiguarlo. estupenda noticia, porque significa que hay varios partidos hoy día existentes, son 24, que no van a tener el 5% en noviembre, que no van a tener los 4 parlamentarios, y las válvulas de escape que les quedaba era fusionarse con otros en igual situación. Y eso es un avance. Buen punto. Sí, yo también pienso igual. Lo chequeo y el miércoles lo conversamos. Muy bien. Muy bien. Ya, es que hay que parar un poco la chacota. O sea, no puede ser que al final. A usted la ha visto muy enfadada en Twitter, ¿eh? Es que hay. Me tiene inquieto. Pura lecera, toda una elección lecera. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que además estamos un año lleno de elecciones. Entonces, me da miedo que al final de todos los sectores, empiecen a caer como en la lógica de qué brilla más, qué brilla más. Y veo también hay rostros de televisión, Sí. entonces uno empieza a ver que cada día se empiezan a sumar más personas al aplauso fácil, y eso contamina el ambiente. Veo mucha indignación por temas que son falsos incluso, cosas que se entienden mal y se instalan o se miente definitivamente. Entonces la gente cada día está más, como si tuviéramos pocas cosas para indignarnos en la vida real. Además, hay que agregarle las que son falsas. Entonces me preocupa este ambiente, hasta dónde va a llegar, cómo se frena eso. Oye, esa pero escalada. entre nos, me alegré de 2 cosas. Uno, de la mejoría en los datos del COVID, y 2, que el ministro hablara de leve mejoría. ¿Se fijaron? Que en eso fue muy insistente de no generar expectativas. Entonces, las 2 cosas me pusieron contenta, que el gobierno va lentamente aprendiendo cómo hacer este manejo de crisis, y segundo, que objetivamente los datos vayan mejorando. Bueno, salieron de cuarentena algunas comunas del sector oriente. Yo salí de cuarentena y pasé a fase 2, igual que la Bárbara. Sí, estuvimos a punto de pedir que ese barrio no estuviera en cuarentena, pero nos iba a acusar de discriminación. Exactamente. Oye, y tenemos candidato presidencial formal, ¿eh? Daniel Jadwe. Claro. Ay, no comentamos, ya se nos acabó el programa y no comentamos nada de eso. Porque además quiero, solamente para mañana o pasado, les recuerdo a los auditores que los candidatos presidenciales, que son 16 en este minuto, 10 de oposición y 6 de derecha, tienen un plazo fatal. Así es. Que es el 18 de mayo. O sea, estamos a 3 semanas. En consecuencia, los bloques, en la derecha está más claro, salvo la situación de Lavín y Matei, pero en la oposición, olvídate. ¿Cuántas primarias van a haber en la oposición? ¿Qué pasó con el PPD, Partido Socialista? ¿Hasta ahí no me llegó? ¿Ya murieron esas conversaciones o todavía no, están? seguimos insistiendo en candidato único, pero bueno, lo veo muy difícil. Mira, si lo pasamos a fase 2 para que se pudieran juntar y que conversaran mejor, más tranquilo. Exactamente. Muy bien. Porque viven todos en esas comunas. No, porque además, si es que
Además, si es que no llegan a acuerdo, se complican cosas, se filtran menos cosas si se juntan en persona. Como dijo mi amigo Nicolás Izaguirre la tercera, en una entrevista, si el PS y PPD van divididos con dos candidatos, el que estaba bailando en círculo, y con toda razón, es Falchaín. Mm. ¿Viste? Nadie sabe para quién trabaja Francisco. Ya, ahora Ya, sí, pues. nos vamos con Ya, y Texpro, nos vemos mañana entonces. Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería, con un tremendo equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso, generando alianzas a largo plazo. Texpro, más que un producto, una solución. Usted lo puede encontrar en texpro.cl o llamando al 223-849.000. Que tengan una súper buena tarde, estimados. Nos encontramos mañana, como siempre, aquí en Radio El Conquistador, por los supuestos. Hasta Chao, luego, Francisco, ciudadanos. diputado. Chao.